Shalom, ¿cómo están? Hola, casi nunca saludo con hola y esta vez pues estoy compartiendo el Congreso de Had a la distancia y estoy pues siempre en mi casa, en mi ciudad que es Jerusalén, así que desde acá les saludo, desde Jerusalén o Jerusalén también podría ser la Ir o la ciudad de la completitud, de la integridad o de la paz. La ciudad que necesita ser confrontada para que cumpla su destino de paz o de completitud. Jerusalén es la ciudad que más relacionamos con Yeshua, pero fue la ciudad más ingrata en la cual él pudo, y con la cual él pudo interactuar. Así que mi tema justamente se llama eso, Yeshua y Jerusalén. Y no les voy a dar muchas buenas noticias. La buena noticia es una esperanza. La buena noticia es algo que viene para nosotros. Pero hoy, en la historia, en el tiempo actual y en lo que viene, no es nada bueno. Por eso necesitamos estar enfocados, necesitamos estar unidos nosotros y necesitamos estar claros acerca de la palabra del Eterno y acerca de quién es nuestro Mashiach, Yeshua. Cuál es su historia, su posición, sus procesos y su ejemplo para nosotros. Porque ciertamente su cuerpo somos. Les habla el doctor Benjamín Krepoxman, su servidor, un esclavo de Mashiach. Had, qué bendición que Had persevere. Amados hermanos, consiervos, los bendigo en el nombre de Yeshua y espero que mi tema sirva para que sean prosperados y sean bendecidos en lo que usted mismo esté estudiando y en lo que usted ya ha entendido de la palabra. Cuando iniciamos este tema, podemos ir entonces a empezar, ¿no?, con Mateo capítulo 2. Dice así: después de que Yeshua nació en Belén, en Betlehem, de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente, es decir, unos sabios de oriente. Aquí estoy justamente leyendo la Biblia textual. De todas maneras, la palabra magos es algo así como científicos o sabios de oriente, diciendo: ¿dónde está el que ha nacido? El Melech HaYehudim, el rey de los judíos. Porque vimos su estrella en el oriente y vinimos a adorarlo. Pero al oír esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén, aquí aparece la primera comunión o la primera conexión entre Jerusalén y Mashiach. Había nacido Mashiach y toda Jerusalén se turbó. ¿Por qué? Porque era una compañía grandísima de gente que venía, obviamente. No iban a venir sabios de Oriente sentados cada uno en un animalito, como en un burro, en un camello, en un caballo y en un elefante. Ese es un mito. No deja de ser bonito, pero es un mito. Y entonces se conturbó Jerusalén. Y habiendo convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, él mismo le preguntaba dónde había de nacer el Mashiach. Y ellos le dijeron: en Betlehem, de Judea, porque así está escrito por el profeta. Oh, tú Betlehem, tierra de Judea, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Perdónenme, voy a traer un poquito de agua. Perdónenme. Me he repuesto de la garganta, pero no quería dejar de enviar este tema. Así es como empieza todo esto. Ya ustedes saben que en este mismo capítulo, Herodes manda a matar a los niños menores de 2 años. Y entonces Yeshua y su familia, o su familia y Yeshua, viajan hacia Egipto. Entendemos, los que estudiamos palabra, que viajan a Alejandría, que era el lugar donde estaba la colonia judía, ¿no?, ahí en Egipto. Y luego él vuelve a Jerusalén.
y entonces hay algunos eventos que yo les voy a ir narrando poquito a poco. Miren ustedes. Entonces, en Lucas 2:22 dice, después de su nacimiento fue llevado por sus padres al templo de Jerusalén para ser presentado según la ley de Moisés. Allí fue reconocido como Mesías por Simeón. ¿Recuerdan ese momento? Es un momento glorioso, sublime y espectacular. El mejor que pudo tener Yeshua en Jerusalén. Y después de eso vino esta persecución tremenda. Y luego, cuando ya tenía 12 años, en el mismo capítulo de Lucas, en el capítulo 2, pero unos cuantos versículos más adelante, dice que durante la Pascua, Yeshua quedó en el templo discutiendo con los maestros de la ley, mostrando su sabiduría a pesar de su juventud. Es decir, ahí hizo lo que podríamos decir como su bar mitzvah. Así que estos son dos eventos, ¿no? Uno donde, sublimes, maravillosos, donde él estaba bebito y lo reconoce como Mashiach el profeta y sacerdote. Y luego tenemos la parte donde él hace su bar mitzvah y tiene un encuentro con los sabios del templo y él empieza a compartir con ellos de una manera especial. Todo eso lo conocemos bastante bien, ¿no? Luego él va hacia Nazaret, conforme le muestra el ángel a su papá, a su padre terrenal. Y ahí él crece, se desarrolla y a los 30 años empieza su ministerio en Galilea. Se supone que todos los años él subía a Jerusalén con su familia, porque era hebreo, era judío y eso es lo que hacían todos los judíos. Y ya cuando empieza su ministerio, él ya vivía como soltero varios años en Jerusalén y convoca a sus amigos, a sus camaradas, a los muchachos con los que él compartía en el mar. Hemos estado justamente ahora en este viaje ahí en Galilea, viendo donde el Mesías inició su ministerio. Y entonces ya empieza su ministerio y empieza a venir a Jerusalén. Lo que más me llama la atención es la entrada triunfal. La tenemos en Mateo capítulo 21, Marcos 11, Lucas 19, en Juan 12. Dice que entra montado en un pollino a la ciudad mientras la multitud lo recibía con palmas y gritos. Si ustedes, y decían Osana, ¿no? Oshiana, que es un cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, antes de que él llegue, si hacemos un recuento, no en Mateo, ni Marcos, ni Lucas, sino en Juan, ya en el capítulo 12 entra triunfalmente a Jerusalén. Obviamente cuando le hacen las palmas y le hacen esta entrada en el pollino, lo están reconociendo como rey según la tradición de los reyes de Judá. Era otro momento importante, pero desde el capítulo 9 hasta el 12 vemos que Yeshua entra en un estado de conmoción, luego y de turbación y de tristeza, y lo vemos por primera vez llorar cuando muere Lázaro, y tiene una serie de situaciones muy difíciles que él vive para luego llegar a Jerusalén. Y él sigue teniendo encuentros, pero los encuentros eran discusiones y conflictos con los líderes religioso-políticos que habían en Jerusalén. Y lo podemos ver en los diferentes pasajes bíblicos de los llamados evangelios, ¿no? O los libros sinópticos, como lo dicen los expertos. Mateo capítulo 21, Marcos 11, dice que él expulsó a los mercaderes del templo y dijo que había una corrupción en ellos. Y dijo así: la casa de mi padre no es una cueva de ladrones, porque había toda una corrupción ahí que él detestaba, ¿no? Ahora, la controversia de sus enseñanzas lo llevaron a que el sistema de la cúpula de poder y de autoridad le tuviera temor y lo empezaran a investigar para ver cómo detenerlo o cómo matarlo. Las discusiones del templo las ganaba magistralmente. Pero sus momentos de paz y de alegría con sus discípulos en Galilea, en Nazaret y en todos esos lugares había terminado cuando él empezó a venir a Jerusalén. Cuando dirigió su rostro para entregar la vida por la humanidad,
Entonces, pierde todo el carisma o toda la armonía que tenía su ministerio en cuanto a su alma, a su relacionamiento con los hombres. Y empieza a sentir la contradicción tremenda. Y entonces llegamos a la última cena, que la tenemos también en todos los evangelios, ¿verdad? En todos los libros sinópticos. Y en esa última cena es entonces cuando él muestra que había alguien que lo iba a traicionar completamente. Pero todos lo iban a traicionar, excepto Juan. Todos lo iban a abandonar. Si usted tiene amigos y entran a un barrio peligroso y de repente alguien lo va a hacer, de hacerse daño a usted y todos sus amigos corren y se van, lo traicionaron. Nunca fueron sus amigos. ¿Usted haría eso por sus hijos? ¿Usted haría eso por un hermano? ¿Que lo dejaría usted en un barrio tirado? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo dejaron a él? ¿Y por qué se fueron? Porque eran traidores. Estaba rodeado de personas sin el entendimiento de lo que es la lealtad y la amistad. Bueno, digamos que no, pero sí me tienes que aceptar que eso sí se activó en Jerusalén. Se activó en Jerusalén. En Jerusalén fue donde no pudieron aguantar más. No soportaron más. En Jerusalén fue donde él fue tentado en el Monte de los Olivos para que aborte el plan. En Jerusalén, ahí en el Monte de los Olivos, fue donde sintió la carga tremenda de lo que iba a ser entregar la vida por el mundo. En el Monte de los Olivos tuvo la mayor victoria, pero la mayor lucha y la mayor desilusión al ver que ni siquiera 3 de sus principales amigos o discípulos pudieron orar por él. Jerusalén iba entregándole cada día a Yeshua tragos amargos. Jerusalén, la gran ciudad. Así que en Getsemaní es arrestado y es entregado a las funestas fuerzas militares del templo, porque eran fuerzas militares que en el templo trabajaban sirviendo a Roma. Imagínese usted. Y es entregado injustamente a Pilato y al Sanedrín. Lo encontramos en el Mateo 26, Marcos 14, en Lucas 22. Lo encontramos también en el libro de Juan. Y entonces fue llevado a la crucifixión injustamente. Vamos a ver. Jerusalén tenía palabra del Eterno, presencia del Eterno con el templo, ¿verdad? Que se había construido ahí. Había una santidad, es verdad. Pero fue una ciudad que tenía tanta oscuridad que ahí pudieron matar al hacedor de la vida. No lo mataron en un arrebato. Lo mataron a través de un complot de la gente que dirigía supuestamente espiritualmente al pueblo de Israel ahí en Jerusalén. Usted quiere saber, yo soy Yerushalmi, ya tengo 28 años aquí, yo no soy Tel Aviv, ni soy Galileo, soy Yerushalmi, soy de Jerusalén. Conozco muy bien la ciudad y conozco sus demonios y obviamente conozco a sus ángeles poderosos. Y quiero que le diga una cosa, la oscuridad que se levanta en Jerusalén en los momentos de la historia del Mashiach o de la Torá son increíbles. Es una ciudad que tiene muchas contradicciones y una ciudad a la cual, por eso le digo a los grupos que vienen con nosotros, aquí hay a Israel, es decir, a Jerusalén. No viene el que tiene ni el que quiere, sino el que cree. Si tú crees, el Señor te da lo que necesitas. No tienes tú que tenerlo, ni porque tú quieras. Tienes que creer. Y el Padre, si te ha asignado venir a Jerusalén, lo cual es un privilegio, venir una y otra vez, si fuera más de una, estás bendecido para poder entender lo que el Eterno está haciendo. Porque es una ciudad que está entre la luz y las tinieblas. Es una ciudad que está entre la verdad y la contradicción. Es una ciudad que está en la muerte y en la vida. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Mashiach vendrá vida al mundo, a la humanidad. Pero esa restauración histórica, esa restauración universal de la humanidad aún no se ha dado. Y se va a dar desde Jerusalén, pero aún no se ha dado.
y se va a establecer en Jerusalén, pero aún no se ha dado. Y todavía puede venir lo peor. Y debería venir lo peor. Debería venir si nos atacaron al lado de Gaza y nos atacaron al lado de Galilea. Imagínense ustedes cómo nos van a atacar cuando tengan autoridad para entrar a Jerusalén. Por esa razón, una persona que estudia la Torá o la palabra de Dios y no ora por el pueblo de Israel y no ora por Jerusalén, por lo que el Eterno puede hacer aquí, para los que vivimos aquí, para que sepamos cuándo movernos, cuándo entrar, cuándo salir de Jerusalén. Hay que saber, cómo moverse. Si alguien no lo hace, quiere decir que su ministerio y su óptica de la Torá está limitada, está tapada, está, como quien dice, obnubilada. Es como tener unos lentes como los que yo tengo ahora, pero que esté tapada una parte. Para que esté completa la visión, tiene que haber un entendimiento cabal, profundo, íntimo acerca de Jerusalén, que no es ninguna cosa bonita, no que aleluya Jerusalén. ¿Hay algo bueno de Jerusalén? Lo único bueno es que Mashiach murió y resucitó aquí. Pero ¿sabes qué? Sufrió muchísimo para eso. Y hoy todavía las personas aquí sufrimos tremendas contradicciones con todas las religiones, especialmente la maldición del Islam que se está moviendo acá y se está moviendo en todo el mundo. Se está moviendo aquí también. Pero tu deber es orar por esta ciudad. Tu deber es amar esta ciudad. Tú deberías anhelar venir aquí. Y el Señor te lo va a conceder. Tiene que estar en el plan de tu vida si eres creyente. Pero tienes que estar enfocado y entender cuál es tu momento. Y ahí el Señor te traerá. Y podrás entender mucho mejor la palabra del Eterno. Ya no la verás en un plano, sino que verás la palabra del Eterno en tercera dimensión. Y después de verla en tercera dimensión, al estar aquí, la verás en otras dimensiones espirituales, que serán absolutamente de gran y maravillosa bendición. El Gólgota y la muerte de Yeshua fue terrible. Vino la oscuridad y la destrucción de muchas cosas. En el mundo espiritual hubo dolor y hubo llanto. Y en el mundo físico también. Pero cuando vuelva Yeshua, no viene a Jerusalén para hacer una fiesta. Viene para hacer una guerra. ¿Ok? En Zacarías capítulo 14 dice, entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, ¿verdad? Que como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Pertenece a Jerusalén. Aquí está esta profecía cumpliéndose. ¿Y qué dice en Mateo 24:30? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y el Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Así lo veremos. Y tenemos el libro poderoso del Apocalipsis, Itgalut, versículo 19, 11 en adelante. Dice, entonces el cielo lo vi abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. En Zacarías 14:9 dice, el Señor será el rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y ese será su nombre, el soberano de toda la tierra. Es decir, Yeshua vendrá y peleará en Jerusalén contra naciones para restaurar al pueblo de Israel, para restaurar a todos aquellos que le han seguido y han sido fieles a él, para sojuzgar toda la tierra. Perdón. Entonces, cuando Él venga, entonces se establecerá su reino. Y habrá un reino de autoridad y de paz. Y habrá un reino de estabilidad en toda la tierra, desde Jerusalén. Pero eso es en el futuro. Hoy todavía vivimos rumores de guerra, vivimos amenazas de guerra, amenazas de ataques, amenazas de muertes. Ese es Jerusalén. ¿Y dónde estás tú?
¿Estás con nosotros? ¿Estás haciendo tus fiestas en tu congregación, en tu ministerio? ¿O tienes una parte abierta, concreta por el sufrimiento que hay en Jerusalén? ¿Sabes lo difícil que la pasan las congregaciones aquí? ¿Sabes lo difícil que es hablar de Yeshua en esta ciudad? Eso lo podríamos hablar en otro momento y en otra conferencia. Pero te dejo esta carga, te dejo esta enseñanza con contradicciones y con desafíos. ¿Qué estás haciendo por Jerusalén? ¿Dónde está tu corazón? Busca en la Biblia donde está escrito: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, ¿cuántas veces quise tenerte entre mis brazos, bajo mis alas, como la gallina sus polluelos, y no quisiste? Ay de ti, que pronto vendrá tu destrucción. ¿Ese será solo un mensaje para Jerusalén o también es un mensaje para el cuerpo? Lo dejo para ti y con eso termino mi enseñanza y entonces nos vemos pronto. Shalom.